Bueno, gente, hola a todos y a todas. Permitidme que hoy me venga un poquito arriba, que me veáis más eufórico de lo normal. Sabéis que soy un tipo alegre, pero hoy especialmente estoy más contento de lo habitual porque empezamos programa, empezamos podcast, uno más en ese océano de podcast que hay ya hoy en Internet, ¿no? La gente todavía se pregunta cómo alguien se puede lanzar y empezar pues uno más, pero es precisamente lo que no quiero que sea. Como primer programa he querido contar con la presencia de la gente que maneja el cotarro, ¿no? Por decirlo así, eso lo dice mucho mi padre, lo de cotarro. Y creo... bueno, los invitados me hacen alguno así con la cabeza. Vamos a hablar de eso también, que me interesa mucho, pero creo que la figura del director es esencial, esa figura en teoría omnipresente, pero creo que no había mejor manera de empezar que con directores y con directoras también. Así que, bueno, quiero presentaros. Estoy hoy, además de tan contento con mi equipo que está detrás de las cámaras ahora mismo, que os quiero a todos, gracias por el apoyo. Pues estoy aquí con, a mi derecha, Daniel Sánchez Arévalo, ya un director con callo, clásico. Clásico, ya soy clásico. Madre mía. De ahí ya no se puede subir más. Al límite del blanco y negro. Eso es top. O sea, es que claro. Pero bueno, lo conoceréis por supuestísimo por cosas como Azul Oscuro Casi Negro, Gordos, Primos, Has Hecho Cortos, unos cuantos, Daniel. A mi izquierda está la gran Celia de Molina, La gran. responsable de una webserie que a mí me encanta, que la tenéis en Filmin, por cierto, que es el Antiblog. Bueno. Y también hiciste Cuarentena, Sí. un corto también que mola mucho, Celia. Y además ya he oído por aquí en una conversación previa, mientras nosotros seguíamos preparando el programa, que, que ya tienes cositas en la cabeza. Sí, y posiblemente... ahí estoy. Sí, vale. Y a la izquierda de Celia, pues al gran Jorge Sánchez Cabezudo. Otro clásico. Sí, también. Dilo. Yo Si no... sabía que estaba deseando decirlo, Dani, lo de otro clásico, pero también otro grande con un montón de experiencia a sus espaldas, que este año ha hecho, y permitidme el peloteo, pero una de las series del año a nivel no solo nacional, sino internacional. A mí me ha encantado. Lo es. Que es Nos Vemos en Otra Vida, que la tenéis en Disney+. Pero también, bueno, está detrás de uno de los grandes clásicos de la tele, que es Crematorio, serie pionera, en cierta forma. Y La Noche de los Girasoles también es tuya, Jorge. Estás también detrás de La Zona, en fin. Y no siempre mano a mano con tu hermano. Yo también quería... Bueno, desde Crematorio él se viene a trabajar conmigo a escribir. Escribimos juntos Crematorio. Yo había hecho La Noche de los Girasoles, que por cierto, esa promoción nos la hicimos juntos. Dani y yo, porque fue sí. ópera. Compartimos año de ópera prima y bueno, me acuerdo Se acabar tirados en Miami allí. Y además se lo llevaba todo Daniel, y además ese año recuerdo que en Miami no se presentaba porque se había presentado y ganamos nosotros el premio, y me escribe: ¿ves cuando no me presento yo cómo te lo llevas tú? O sea, hay maldad. Nos hicimos, me fue muy guay, nos Sí, hicimos una promo muy chula, y muy suele bonito. pasar las generaciones, o sea, cuando coincides como pues ese año, Sí. a los Goya fuimos juntos, estuvimos nominados y tal, y fue muy guay, la verdad. Es que ese recorrido además de ópera prima, que te abres a la profesión, que no tienes ni idea, vas a 1000 sitios y estás como tonto, tardas 3 años en volver de ahí, ¿no? Yo recuerdo en el estreno de tu peli, que fue en el Palacio de la Prensa, creo, que yo estaba con Óscar Santos, director de cine también, y termina la peli y me dice: te has salido un rival, chaval. Ese año, ese año. Y dije: sí, la verdad es que la peli está de puta madre. Me encantan estos mini piques. A ver si surge alguno más durante el programa. Bueno, un poco para poner en contexto a la gente también sobre lo que yo quiero también con este formato, es precisamente que se establezca una conversación absolutamente coloquial, porque yo creo que la gente al final lo que quiere ver es que los directores tenéis sentimientos y sufrís más que ninguno, y que además tenéis experiencias y muchas cosas que contar. Y sobre todo también yo quiero hacer hincapié o empezar un poco la mesa con la pregunta de ¿por qué dirigís y no hacéis otra cosa? Wow. Ay. Pues yo para mí fue sencillo, porque si no, nadie hacía lo que yo escribía. Yo recuerdo tener el guión de Azul Oscuro Casi Negro escrito, y yo soñaba que yo no quería hacer eso. Yo quería que lo hiciera Fernando León, Achero Mañas o David Trueba, que para mí eran como los directores más afines de esa generación, ¿no? Y Fernando se lo leyó porque era colega. Me dijo: muy guay, Dani, muy guay, sí, muy bien.
Y, o sea, como que me di cuenta que es como que... Esa para ti, Fernando. Voy a tener que... Claro, sí. Y yo creo que a todos nos ha pasado un poco lo mismo, que al final es difícil... o sea, yo que era guionista de base y de fondo, pues no conseguía colocar... Y yo soñaba con ser guionista de cine. Entonces al final, bueno, pues luego cuando me di cuenta que eso no iba a ser posible, pues ya pedí una beca, me fui a estudiar a Estados Unidos y empecé a dirigir. Entonces ya pues... Y luego ya para mí la dirección ya no, o sea, ya no sé qué me siento más, si guionista o director, o sea, pero porque es una sola extensión, ¿no? Pero al principio yo siempre digo que donde yo estoy a gusto es en casa con mi ordenador y frente al teclado. Eso me parece muy interesante porque entonces la realidad es que no siempre un guionista quiere, bueno, no siempre, realmente un guionista no quiere dirigir sus películas por defecto, ¿no? No es algo que pensemos, ¿no? A lo mejor el espectador puede decir, bueno, alguien que escribe su guión también lo va a querer dirigir. Yo no sé a veces si es porque te quita mucha ansiedad. Es curioso ver cuánta gente llega a hacer ciertas cosas que mucha gente admira y que ellos no desearon en un principio. A veces el no tener la obsesión de llegar a ciertos sitios hace que llegue. En mi caso, por ejemplo, yo venía de la interpretación. Yo quería ser actor. Bueno. O sea, yo entré por Eso ahí. es un plot twist. No, yo entré por ahí. Yo entré por ahí y lo que pasa es que en mi casa se consumía muchísimo cine. Mi padre era un gran cinéfilo, tenía una colección enorme de películas y es lo que habíamos mamado en vez de en aquel entonces que no había canales que había 2 canales, era 2 canales el vídeo y todo lo que venía del videoclub. Y bueno, tuvimos una formación muy cinéfila. Yo entré por la interpretación, que era lo primero que me llamó y es lo primero que te mueve las tripas, que es subirte a un escenario y tener una gratificación inmediata. Lo que tiene el teatro es que tú ahora mismo haces un proyecto de cine, un corto, lo que sea, tiene un proceso tan largo donde participa muchísima gente y la gratificación final es muy, muy en diferido. Pero el gusanillo de la gratificación inmediata de hacer algo, poner algo, hacer una creación y que el público te devuelva la indiferencia, el sopor, pasar de ello, o una risa. Es decir, eso a mí lo primero que me enganchó fue ese acto de comunicación que tienes con el público a través de la interpretación. Y luego un poco lo que dice Dani, empiezas a imaginarte qué es lo que te haría feliz y entonces lo que vas viendo es que te lo tienes que hacer tú. Entonces yo de la interpretación pasé al guión, porque tienes que pasar al guión, es decir, en ese momento eran los cortos, es decir, no llegas si no haces un corto, escribes tu guión y el último paso es la dirección. Y durante mucho tiempo también fui guionista, yo empecé escribiendo al salir de clase, o sea, series diarias, que era una caña bastante potente. Y mientras escribía al salir de clase, pues escribía La noche de los girasoles, me compraba el tiempo escribiendo para series para poder tener el tiempo para hacer La noche de los girasoles, que yo creía que estaba haciendo para la empresa que trabajaba entonces, que era Boca a Boca. Y les llevé mi guión y les dije, mira, es que he escrito esto. Y me dice, pero tú no eres guionista. Y digo, yo sí. Dice, ¿para qué voy a desvestir a un santo para vestir a otro? Digo, hombre, no es lo mismo. O sea, es mi peli, o sea, yo quiero hacer esto. Y no sé, a partir de ahí, es verdad, me ha pasado un poco lo mismo. Es decir, el director ha acabado pudiendo más, aunque el guionista es el que más ha ejercido durante este tiempo, sobre todo cuando ejerces más en series y la figura del guionista es más potente, la del creador tiene mucho más peso, es el que acaba siendo productor ejecutivo, es ese trasvase que se ha hecho ahora, y el director acaba siendo más director de capítulos, a no ser que sea el showrunner de la serie, ¿no? Yo ahí he tenido un proceso también de cultivar mi director para no perderlo, y ahora mismo, por ejemplo, estoy en un momento donde necesito tirar más de eso que toda la tralla que tiene el guionista, que es una silla caliente ahora mismo en el tema de las series, porque los tiempos son muy heavy y sobre todo con respecto a una peli, la serie tiene un ancho de banda enorme y es un esfuerzo de energía muy bestia, ¿no? Entonces yo sueño con volver a los 90 minutos de dirigir una peli, es mi sueño, que espero que un poco sea lo siguiente después de esto que estamos haciendo ahora, pues volver a dirigir una peli. Pues ese es un tema, Jorge, interesante, que hablaremos luego. También quiero ver esas diferencias entre cine y televisión, porque intenté preguntarle a Lauda cuando en la rueda de prensa del Festival de San Sebastián y presentaba Querer, y entonces le pregunté había hecho 5 lobitos y luego ya presentó esta serie, entonces le pregunté sobre esas diferencias y qué preferiría volver a hacer, y bueno, huyó un poco de la pregunta. Supongo que ya tendría en la cabeza nuevo proyecto y no querría mojarse mucho, pero a vosotros sí que os voy a pedir. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos,
¿Te Bueno, toca, Celia? yo en mi caso ha sido una cosa que ha llegado bastante tardío, o sea, yo tengo ya 41 años y es ahora cuando estoy empezando a dirigir, pero sin embargo creo que ha sido también por una falta de referentes, o sea, siento que desde siempre, de hecho, ver los vídeos, mi casa siempre ha sido una familia como muy cultural, o sea, había muchísimo cine, mi tío hacía una compañía de teatro, íbamos siempre al teatro, o sea, era como algo, la cultura estaba muy presente desde pequeñas y teníamos una cámara en casa donde, bueno, pues he dirigido a mi hermana toda la vida y he hecho millones de historias y ves los vídeos y yo los veo ahora y digo, joder, si es que era una directora, o sea, desde pequeñita estaba ahí todo el rato dirigiendo, creando, inventando mi historia, pero nunca pensé que podía dedicarme a eso, entonces siempre era como, es que Celia es muy graciosa, Celia es muy divertida, Celia tal, pues tú eres actriz. Y entonces yo pues dije, pues sí, porque yo lo que quiero es disfrutar y contar historias, y poco a poco me fui dando, claro, porque no existía esa cosa de yo guionista, o sea, no es que ni se me pasaba por la cabeza directora, o sea, era como, no. Y conforme ha ido pasando el tiempo me doy cuenta que siempre lo tuve ahí y que realmente me he ido yendo hacia allá porque es lo natural en mí, o sea que... Y ha llegado un poco pues así. Y ahora cuando empiezo a contar mis historias, empiezo a escribir mis historias y tal, bueno, pues me va mucho mejor, estoy más feliz a nivel personal, pero es que también estoy profesionalmente mejor. Entonces creo que tiene mucho que ver con que es algo que siempre ha estado ahí y que sin embargo no salió hasta muy tarde. Y entiendo que en este proceso de, bueno, ¿no? Primero de encontrar esa vocación y luego de transformación, ¿hay algún momento en el que dijeseis, no tengo nada que hacer aquí? Hombre, yo sí, lo vamos, yo dejo? te cuento millones de veces, vamos. O sea, yo como actriz, o sea, la cantidad de noes a los que me he enfrentado, o sea, eso ha sido como no. Y era siempre y continuar, pero todo o sea, es horroroso, o sea, todo el rato no. Y con los proyectos un poco también es como esta cosa de, joder, o sea, algún día tiene que salir. Sí, venga, sí, o sea, pero es una lucha titánica, o sea, Y yo es creo que quizás, estamos ¿no?, un poco preguntarse locos. por qué no, por qué esos Claro, noes, lo que pasa es que yo falla. con los noes ahora he hecho una peli, que encima va a ser la primera vez que me van a decir que sí, es como hijos de puta, o sea, he tardado no sé cuántos años para construir esta peli que habla de todas las veces que el no ha sido constante y apabullante y te machaca y ahí ¿Título, estoy Celia? como ¡ah! Sí, no soy universal. No soy universal, Sí. maravilloso, me encanta. Sí. ¿Vosotros, Daniel, Jorge? Pues fíjate, yo, esa sensación de que en un momento dado sientes que de repente tiembla un poco el suelo bajo tus pies, la he tenido muchísimo más tarde. O sea, que yo empecé siendo guionista también, empecé en la más grande serie, que era Farmacia de Guardia, con 23 añitos. Y luego ya, a partir, claro, siendo guionista de Farmacia de Guardia, enganché siempre series y proyectos. Daniel, perdón, ¿has dicho con 23? 23. O sea, Recién salido de la facultad, sí. O sea, súper joven, ya fichaste y fichaste al principio, perdón, por este paréntesis, pero... En la penúltima temporada vale. Farmacia de Guardia. En la penúltima. Pero llegué a escribir 10 guiones, que no está nada mal, 10 guiones que son 10 capítulos, en este caso. Sí, 10 ¿no? capítulos, sí. Sí, con Mercero era cada guionista hacía un capítulo. Qué bueno. Sí, tuve una dupla con Juan Carlos Rubio que hicimos varios capítulos juntos. Entonces, claro, empiezas muy arriba y bueno, y luego pues empecé ya como a ejercer de guionista. O sea, de repente tuve una profesión, pero desde cero, porque yo había estudiado empresariales y estaba buscando trabajo en asesorías y en gestorías y en aseguradoras y estas mierdas, bancos. Me ha dejado furioso. Y me puse a escribir porque me aburría. O sea, todo el último año de carrera yo me aburría mucho y me puse a escribir. Escribía cortos. Y un día mi hermano me dice, pero ¿por qué no escribes algo que te dé de comer? Y yo, ¿pero qué te puede dar de comer? Dice, pues un guión de una serie. Y yo, pero es que yo no sé cómo se hace eso. Y él trabajaba en Antena 3, se metió en el plató de Farmacia de Guardia, cogió un guión que ya estaba rodado, que estaba en el suelo. Bueno. Me dijo, mira, Dani, así se escribe un guión. Y yo, coño, encabezado, aquí están las acotaciones, los diálogos se ponen un poco más para acá. Y a la semana le dije, toma, Ignacio, escribe un guión de Farmacia de Guardia. No te creo, ¿en serio? Y mi hermano me dijo, no se puede escribir un guión en una semana, Dani, no se puede. Entonces esperé una semana sin tocarlo. Venga, ya lo he reescrito, ya está. Y ese guión acabó llegando, o sea, como que mi hermano se lo pasó a un auxiliar de producción, ¡Wow! que acabó en manos de Carmen Utrilla, que lo leyó y dijo, oye, esto está muy bien, y se lo pasó a Mercero. Ese guión nunca se hizo, porque los guionistas lo tiraron abajo. Es que se parece a no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, vale. Pero Mercero, que fue mi ángel de la guardia, dijo,
ven, vamos a charlar, ¿por qué no me traes 5 sinopsis de 5 capítulos? Y elegimos una. Tardé 2 días, o sea, en plan de... Y eligió una, que aquí que opinaban de fimosis, basada en hechos reales. y se llama No sufras capullo, se llama el capítulo. I love it. Y claro, y de repente me convertí en guionista de Farmacia de Guardia. Qué guay, bueno, de repente no, claro, o sea, qué importante que den oportunidades, ¿no? O sea, tiene esta mucho cosa que ver de lo ver que a tú alguien... hablas de tu familia y de vuestras familias. Mi padre, claro, yo desde que tengo uso de razón estoy metido en un cine. Claro. Tuvimos un vídeo, un VHS, antes de que existiera en España, que se lo trajo Cerezo de Francia, porque no existían todavía en España. Cerezo tenía tiendas de electrodomésticos y teníamos un aparato gigantesco. Grabamos todo compulsivamente. Exacto. Y nos pasamos Claro, la vida igual. viendo películas. Igual. Y mi madre me decía, ya está bien, estáis todo el día viviendo en las películas. Y hasta que un día viví de las películas, ¿no? Pero fue así, ¿no? Y lo que te quería decir es como que o sea, desde ahí yo como que mi carrera se enganchó, luego quería escribir cine, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos, volví, hice Azul Oscuro Casi Negro, luego lo enganché. Y para mí ese momento en el que... Hay un momento que dices, ya tengo mi sitio dentro de la industria, ya había hecho Gordos, que se actuó muchas nominaciones, hice Primos, que también fue un éxito de taquilla. Bueno, como que ya sientes que ya puedes hacer lo que quieras, básicamente, y que todo el mundo, alguien te lo va a producir. Pues hubo un parón ahí que me hice para escribir mi novela, La isla de Alice, que estuve a lo mejor como 5 o 6 años sin dirigir. Y cuando volví, vi como, ay, he perdido mi sitio, no hay nadie. Sí. O sea, como que había perdido el sitio. Y ahí pensé, ostras, yo pensaba que ya tienes aquí, tú te puedes dedicar a esto un poco y luego vuelves, pero sigues aquí. Y era como, ostras, no, que tengo que volver medio a empezar. O sea, como que había perdido el sitio. Sí. Y sigo arrastrando un poco esa sensación, ¿eh? Por eso también digo, yo lo que quiero es hacer películas. Porque es verdad que también te vas a hacer una serie y parece que es como que también en la industria del cine ya no tienes, te queda un poco ahí sin sitio. ¿Estás hablando de mi vida? No, sí, para mí es un tema de continuidad. A mí me pasó que nada más hacer la peli entré a hacer tele muy rápido y del cual, o sea... Como estas cosas se dicen, pero es verdad, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, me arrepiento más de todo lo que no he hecho, ¿no? Que luego tiene un sentido dentro de lo que he hecho después, porque yo entro justo a hacer Desaparecida, nada más hacer La noche de los girasoles. Yo jamás pensé que me iba a dedicar a hacer tele, nunca. Yo pensé que iba a hacer 3 capítulos y me iba a hacer lo que yo veía que eran mis compañeros de generación y mayores, que era una película cada 3 años y iba a tener una vida de director porque... había ido muy bien La noche de los girasoles y esa sensación de ir a... Simplemente, no por el premio en sí, que todos queremos que nos premien, pero esa sensación de que te nominan a los Goya, nos habían nominado con un corto, luego nominaron La noche de los girasoles... Son premios que da la gente de la profesión. Entonces tú tienes una sensación de que la profesión te acepta, sí, de alguna manera. Dices, sí, bueno, tú puedes dedicarte a esto. Más allá de que te den o no premios, tienes la sensación de que perteneces a una industria y siendo muy joven, pues tienes esa sensación, bueno, lo que tú dices... No tengo mi sitio, pero parece que he llegado a algún lado. Entonces, sí, quiero decir que de aquí a lo mejor puedo empezar a trabajar, puedo ganarme la vida, puedo formar parte de todo esto. Entonces, yo me cruzo con Ramón Campos, querido amigo al que quiero muchísimo. Productor de mi última peli. Productor Bambú. De tu última peli. Bueno, ya no es Bambú, ¿no? ¿O sí? Bambú y Mr. Phil and Friends. Y él acababa de llegar de Galicia. Y había visto La noche de los girasoles, entonces compartía esa idea de un thriller con drama y le había gustado mucho. De hecho, le había leído el guión antes de producirse en Filmanova y entonces me busca, me lo vende y digo, pues venga, joder, esto pues, lo que dice pues tiene pinta porque además él en ese momento era muy innovador en lo que quería hacer en tele. Fueron los primeros en rodar televisión por campos de luz, cosa que luego utilizamos nosotros para hacer Crematorio y es una señal. Entonces de repente... Perdona, Jorge, has dicho rodar tele por campos de luz. Por campos de luz, sí, en cine se rueda por campos de luz. Vale, a mí me acabas de... Claro, yo había hecho un episodio, nada más acabar La noche de los girasoles, había hecho un episodio de Hospital Central, que era Luz Bañera, que era Pumba, Farmacia de Guardia era la sitcom al uso. Yo fui, claro, coordinador de guión de Hospital Central y efectivamente me ofrecieron dirigir,
Pero claro, es que eso no era dirigir. Exacto. Eso quiere decir que eso, efectivamente, es un plató que está iluminado todo y ya está. Y tú... O sea, Yo, de hecho, llegaba a hacer película y flipaban, porque yo colocaba la cámara, además... luego, hablando con Alicia Borrachero, años después me explicó los códigos de lo que estaba haciendo, porque claro, era un señor que le decía a otro que iba a tener cáncer. Claro, yo lo rodeé aquello como que efectivamente ese señor tenía cáncer y este le era un dramón. Lo veían los ejecutivos y de, ¿pero qué dices? ¿Cómo vas a hacer esto? Pero claro, yo me conmovía con aquello y me decían, pero no, que esto no. Luego con Alicia Borrachero, que trabajamos en Crematorio, dice, no, es que se había ido 2 capítulos antes. Me dice, no, es que en Hospital Central tenía que ser como sí. O sea, no puede ser de verdad. Tiene que, para que haya una distancia emocional y que tú lo consumas de otra manera, que no es un súper hiperrealismo que te permita. Total, que entré con Ramón Campos, fui a hacer un capítulo, luego fueron 2, acabaron siendo 5. Me enganchó 12 años trabajando con Ramón en televisión, pero porque estaba pasando una cosa en ese momento que a mí, por lo menos como guionista, me rompía la cabeza, que era la aparición de las series americanas, Los Soprano, The Wire, todo aquello. Pues, por ejemplo, a mí los de The Wire, por ejemplo, era como una bala de plata que me había atravesado el cerebro. Dije, yo como guionista, desarrollar personajes cinematográficos en modo novela, es decir, tener un desarrollo de personajes en 13 capítulos, esto debe ser la hostia. Y me pudo un poco aquello, ¿no? Entonces empecé a trabajar La Noche de los Girasoles. Fernando Bobaira había visto La Noche de los Girasoles, le había gustado. Yo había firmado con Fernando Bobaira para hacer otra película y entonces se cruzó Crematorio por medio y se juntaron todas las ideas. La industria iba en una dirección, Desaparecida era la primera serie que se rodaba en formato televisión con las bandas negras, que la gente decía, bueno, esto es cine, esto es cine. Sí. Y se rodaba por campos de luz, es decir, se iluminaba. Claro, tú tenías que inventar una manera para rodar a toda leche lo que 3 veces más deprisa de lo que se rodaba en cine. Entonces justo aparecen ahí las cámaras digitales. O sea, hay una confluencia de cosas que hace que tienes el gusanillo de que puedes desarrollar personajes cinematográficamente. No sé si hemos vivido, yo particularmente, en ese engaño durante los últimos 15 años, y era esa idea de poder hacer... Esto es súper feo decirlo, porque las series no son cine, pero sí es verdad que hay un lenguaje cinematográfico que te permitía desarrollar en series, y solo en series, que eso es la verdad. Tú hay cosas que hacías en series que no podías hacer en una peli. Había un desarrollo de personajes que no podías... Lo que nosotros empezamos a hacer en Crematorio era describir un estado de las cosas tan complejo que te lo permitía hacer a lo largo de tantos... Y eso te picó el gusanillo. ¿Qué pasa? Que como decía muy bien Daniel, cuanto más te metes ahí, por mucho que tu idea sea así de sofisticada, incluso así de poco humilde, por decirlo así, quiero hacer esto, pero es verdad que de alguna manera la industria te aleja de alguna manera de esa imagen que tiene de ti como director. Tú ejerces más como un guionista, que la dirección se ejerce desde la producción ejecutiva, es decir, el que realmente controla toda la serie es el productor ejecutivo. Y ahí está la figura de mi hermano, que entra a trabajar conmigo en Crematorio desde muy temprano. Hacemos tándem y tenemos la capacidad de abarcar cosas tan complejas como una serie de 8 capítulos como fue Crematorio, como luego fue La Zona, y ahí hombro con hombro pues conseguimos. Y ahí se resiente un poco la figura del director como tal. Necesitas que alguien venga a dirigir contigo porque no abarcas toda la... Pero a la vez creces también de esa manera. Y bueno, la televisión te absorbe también durante mucho tiempo de tu vida, y digamos que esa falta de continuidad, como Jorge Sánchez Cabezudo, el director de La Noche de los Girasoles, que presenta una película cada 2-3 años, hace que tú no estés en la cabeza de la gente como un director, aunque estés haciendo cosas que a ti te parecen... Yo decía, pero Crematorio, a ver, no es una película, pero joder, o sea, no sé, está bien, que puedo defenderlo, que tengo orgullo de esa serie, como haber contado algo que a nivel cinematográfico creo que nos ha aportado algo, o que me ha aportado algo, que tú has tenido la ambición de que sea algo que retrate tu país, o te retrate, o retrate la sociedad en la que vives. O sea, Crematorio cambió. Sí. Fue nuestro Soprano. Sí, cambió la manera de concebir las series, te lo digo en serio. De decir, tenemos unos inconscientes. Se puede hacer series de otra manera. Sí. Yo, Daniel, tardé mucho tiempo en verla, pero muchos años. De hecho, yo vi primero Nos vemos en otra vida, y luego ya me cogí el tren del pasado y dije, coño,
y me di cuenta Y de... fue muy importante en el de lo momento, importante sí, que sí. era... Pero luego es que es claro, en esta profesión a veces esta cosa de la etiqueta, ¿no? O sea, como si haces cine, si haces serie, como que se van poniendo etiquetas, depende de dónde se llega el arte. El arte es audiovisual y vosotros hicisteis arte con esa serie, o sea, Pero que bueno, y estaba muy ligado o sea, para mí a lo cinematográfico, evidentemente. Que al final no es una cuestión de decir, mira qué cosas tan importantes hago, sino de reivindicarte Bueno, como pero es que lo director, ¿no? hiciste. Que de alguna manera, que luego es verdad que eso, desde el punto de vista del espectador medio, a lo mejor no te tiene en cuenta como director, pero sí es verdad que, por ejemplo, es algo que es cierto, que es dentro de la industria. Nosotros pues siempre hemos tenido la posibilidad de hablar con todo el mundo estaba esperando qué es lo que íbamos a hacer, con lo cual, un poco de puertas adentro de la industria, pues nos hemos sentido muy bien tratados. En ese sentido no hemos encontrado nuestro hueco en ese tipo de series. También te digo, porque las otras es que no sabemos hacerlas, ¿no? Lo digo, es que hemos intentado hacer cosas de otro índole y nos salen cosas como muy serias, muy así, porque es que no sabemos. Hablaba con Alberto Caballero ayer, teníamos una charla de guión, digo, tío, es que no sé hacer comedia, es que no me sale. Es que todo lo contrario. me presenté a un Todo lo casting de contrario. guionistas para hacer maneras de vivir, y me dijeron, no tienes ni puñetera gracia, tío, o sea, dedícate a otra cosa. Hasta Y es luego. muy frustrante, entonces, bueno. Por Jorge, ya que dices eso, y ya que Celia también además, ella se encuentra, ¿no? Por lo que Sí, dice, sí, mucho sí. mejor, más cómoda. Daniel, estás un poco entre dos aguas, ¿no? Porque tú has hecho comedia, o por lo menos, y también has hecho drama, Sí, sí, drama puro. a mí me Quiero gusta... decir, ¿qué creéis que hay que tener, bueno, aparte de talento, pero para poder hacer, por ejemplo, buena comedia? Uf, yo no, y cuando yo digo no buena te- comedia, o sea, o sea, Yo lo es humor admiro que mucho, la yo los admiro buena... mogollón. Tú, por ejemplo, está claro, Jorge, que tú ya has aceptado que es... No, yo me he dejado ya. Y Celia sí. O sea, Yo me retiro. para mí la buena comedia no sé lo que es. O sea, yo creo que la comedia además tiene... O sea, al final hay muchos tipos de comedia, que es algo que es diferente al drama. Tú cuando en una serie ves o en una película ves que matan a un niño, todo el mundo sabe que eso da pena y sufres. Y la comedia no. La comedia a lo mejor es una cosa que a mí me hace gracia, a ti Claro, no. exactamente. Entonces, en la comedia, bueno... Yo personalmente te puedo hablar de cómo la siento yo, o sea, para mí es mi forma de transitar el mundo, o sea, es que no, o sea, es mi supervivencia, o sea, a mí todo me parece tan horrible, tan absurdo y tan que, o sea, digo, pues es que me tengo que reír porque es que si no, de Sí, verdad, sí, sí. entonces es un punto de vista sobre las cosas. Y Claro. luego que estaban aquí mis compañeros hablando de industria, tal, no sé qué, yo luego si quieres hablo de guerrilla, porque yo todo lo que he hecho es guerrilla, A o mí sea, me que es todo lo encanta, contrario, o o sea, sea, como apoyo cero, guerrilla máxima. Y ahí es donde he sobrevivido, o sea, que si quieres también hablamos de eso luego. De ahí esa etiqueta del cine de guerrilla, ¿no? Claro, Celia, sí, que bueno, al pero final y también hay es por muchos. una forma de sobrevivir. Pero que lo hemos transitado. Sí, ¿eh? sí, claro, pero digo Hombre, que... Hemos estado en trincheras que no Seguro, queréis. seguro. Claro, vosotros tenéis una experiencia y tenéis una ¿Cuántos cortos trayectoria, hemos claro. hecho timando a todo el mundo? Claro. ¿Y cuántas series sin tiempo? Claro. ¿Y cuántas veces te han cambiado un guión en rodaje? O sea, te llega un guión y estás rodando y dices, espérate. Porque, chicos, bueno, esas famosas frases de Spielberg, de Tarantino, de esta gente que deja un poco como de lado las escuelas de cine y lo que siempre aconsejan es como, si quieres hacer cine, o en este caso tele, hazlo, ¿no? Ellos insisten mucho en el hazlo. ¿Estáis de acuerdo? Sí. O sea, yo estudié ¿Creéis que lo académico... O sea, yo estudié en la Universidad de Columbia, que es considerada una de las 5 mejores del mundo, o sea, la escuela de cine, donde ha salido James Mangold, o sea, grandísimos directores, y, donde venía a darnos clase David Mamet, Wow. Milos Forman, el productor de Woody Allen, que es Kaufman. Sí. ¿Y tú tenías 20...? Ahí ya tenía 30. Ah, ya tenías 30, ¿no? Pero yo me di cuenta que nadie te va... O sea, yo tenía una profesora de guión que había escrito El honor de los Pritzi, que tenía el Oscar. Se me olvidó cómo se llama. Estoy muy mala memoria. Pero enseguida me di cuenta que nadie te iba a enseñar nada. O sea, que ningún profesor... Yo iba allí diciendo, me van a enseñar a hacer cine. No te va a enseñar ni una mierda. Y me di cuenta que solo que aprendía más de lo que hacían mis compañeros en sus ejercicios de tal, y ahí es como dije, lo que hay que hacer es hacer. Y yo en el año y pico que estuve allí, 2 años casi, pues yo batí el récord, porque hice como 12 cortos. Y además había una regla de oro allí que era como, tú no tienes suficiente experiencia como para dirigir algo que no se haya comprobado que funciona. Entonces, no solo nos dejaban rodar secuencias de Pulp Fiction, o sea, secuencias de películas que como sabes que funciona muy bien, pues ahora tienes que aprender tú a hacerlo
igual de bien. Entonces yo le dije a mi profesor, es que a mí me parece absurdo dirigir la secuencia de John Travolta con el otro. Es que no la voy a hacer mejor tampoco. O sea, es que... Digo, yo lo siento, pero yo necesito escribir las cosas. Claro. Ya, pero es que entonces a lo mejor lo que falla no es la dirección, sino la escritura. Bueno, me da igual. O sea, y entonces yo me ponía... Eran piezas cortitos de 3 minutos, no sé qué, no sé cuántos. Luego por eso me fue en el No Todo Film Fest, porque hacía piezas venga, secuencias de 3 o 4 minutos. Y ahí aprendí, claro, ahí es donde de repente aprendí, pero viendo lo que hacían los otros, viendo cuando yo se lo enseñaba a los demás y me decían, ya no solo los profesores, mis compañeros. Claro. Y yo defiendo mucho las escuelas de cine como el lugar donde te reúnes con gente que quiere hacer lo mismo que tú. Sí, eso es súper importante. Para no estar solo. Es súper importante eso. Solo. Pero no porque vas a tener al mejor de los profesores, que algunos te darán alguna buena feedback, pero en general... Pues muy interesante eso, porque ¿estáis de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, para mí es estar rodearte de gente que le guste lo mismo que a ti, o que por lo menos vibréis en lo mismo para poder crear porque es los que luego te van a acompañar en tu locura. Por lo menos en mi caso, o sea, yo hice el Antiblog, esta serie en la que de hecho de ahí fui un poco el salto que di hacia la dirección, porque... O sea, realmente era una parodia, una crítica feroz a lo que hay que ser para ser actriz, ¿no? Como que tienes que estar en un fotocall increíble, tienes que ser monísima, tienes que ponerte el pelo tal, tienes que hacerte este maquillaje así, tienes que no sé qué. Y entonces yo hice tutoriales de cómo ser una gran... O sea, cómo hacer todo eso, pero claro, con mi cara, mi cuerpo y mi aceite de oliva y mi chorizo, que era lo que me gustaba comer. Entonces aquello lo hice porque estaba rodeada de gente bueno, entre ellos estaba mi hermana, Natalia de Molina, que era la pértiga. O sea, era la que sujetaba el micro y era como la estrella, aquí soy yo. Tú coges el micro, ¿vale? Entonces los créditos eran Natalia de Molina, pértiga, o sea, era como... Eso fue a propósito, Celia. Claro, decir, hombre, absolutamente. Y Bayona vino a coger la pértiga. O sea, absolutamente, en serio. Y Bayona era, o sea, me escribía, pues, yo lo conocí así porque él, como es una persona que además se ve que ve muchísimas cosas, no solo de lo mainstream, sino que también es como un cultureta de estos de que se mira todo, pues entró en el underground y se encontró esta cosa que era el Antiblog y le flipó. Entonces yo no lo conocía de nada, mi hermana tampoco, y escribió un tuit. En plan, bueno, ya era fan de Natalia de Molina, pero es que después de ver esto, amo a Celia de Molina. O sea, esto es una cosa que tal. Entonces yo, como lo rodaba, cada 15 días hacía un capítulo nuevo. Entonces aprovechaba lo que pasaba en la realidad y lo metía en los capítulos. Entonces yo de repente empecé a hacer los capítulos diciendo, bueno, a ver, que yo me voy a Hollywood, que estáis rodando Jurassic Park, y a mí mira lo que me ha dicho Bayona. Sí. Entonces Bayona empezó a entrar al trapo y empezaba a contestar en Twitter, me contestaba, yo seguía metiéndolo, tal, hasta que un día, que esto es que de verdad me parece tan bonito, era el día de los... bueno, no era el día, ese fue el día que vino. 2 meses antes de los Goya me escribe que él estaba en Londres con Jurassic World. O sea, en ese momento, que además la serie es como Jurassic World. Y viene de Jurassic World a Lavapiés, a mi apartamento. Me manda un privado por Twitter y me pone, oye, Celia, voy a Madrid el día tal, que son los Goya, y quiero ir a tu casa a rodar un capítulo. Y yo... ¿Qué? Dice, tengo solo de 8 a 10 de la mañana, porque luego empiezo entrevistas. Estaba nominado a 15 Goya por El Monstruo. O sea, era como una cosa. Y yo, bueno, claro. Me volví loquísima. Desde entonces, te amo, Bayona, eres el mejor. Y entonces lo que hice fue escribir lo que sería el último capítulo. Digo, hombre, si viene Bayona, tengo que cerrar la temporada con él. O sea, esto no puede ser un capítulo en medio. Entonces lo rodamos ese día, pero luego se emitió como el último capítulo de la temporada. Y lo amo, la verdad es que fue increíble. Y vino a coger la pértiga. Qué y todo grande. El rollo era que él quería venir a ser la pértiga. Y entonces era divino, pues yo abro la puerta, me lo encuentro allí, tú, Bayona, bueno, o sea, maravilloso. ¿Cuántos erais, más o menos, Celia? Pues éramos muy poco. Seríamos, o sea, 100% siempre éramos 3-4 personas. O sea, Natalia era fija. Natalia fija, sí. Nacho Mateos, que es un actor también y que montaba, bueno, todo el Antiblog está montado por eMovie, yo. Que llamé por eMovie. No Premiere, no, eMovie. No Final Cut, no. eMovie. No, o sea, es que es increíble, por eso te digo que es guerrilla total. O sea, yo me acuerdo que Javi Frutos, que este año ha ganado el Goya a montaje, yo lo conocí en una peli que hicimos en Canarias que se llama Como sobre una despedida. Y nos hicimos súper colegas. Entonces yo lo llamo un día y digo, tío, quiero hacerme esto. Me he hecho unas cosas de blog, de comiendo lentejas con chorizo, que es mi rutina, o sea, mi comida favorita, la rutina de belleza, no sé qué. Digo, pues no sé montarlo. Dice, tía, me voy un día a tu casa y te digo 2 o 3 cosas. Entonces vino a mi casa y dice, ¿qué tienes? Digo, yo eMovie, lo que tenga el Mac. Y entonces él me decía, corta, pega, y yo monté con Nacho Mateos toda la serie así, con eMovie, y es fantástico, o sea, es divertidísimo, sí. O sea, es una cosa, y estoy muy contenta porque la ha rescatado Filming.
Sí, y sí, ahora sí, está claro, en Filmin, claro. que sé que estoy muy, muy, muy contenta. Es maravilloso. Yo cuando vi que estaba en la plataforma digo, es que Filmin son muy grandes. Son muy grandes, sí, sí. Genial. Está muy guay. Jorge, tu visión Yo de... de las escuelas, yo he pasado por varias en O sea- Madrid, yo no me he ido fuera. Hmm. Lo deseé muchísimo durante mucho tiempo. Mi amigo Diego, de hecho... ¿Tú sabías lo de Columbia de Daniel? Sí, creo que no Sí, me seguro lo que no. mencionó en aquel año que pasamos tantas horas juntos. Me lo mencionó. Pero era restregándolo. Para No, nada, no, para no. nada, pero si lo pasamos muy bien. La verdad es que al final hacer una peli mola, pero cuando yo te decía, ¿no? Que si ese es tu primer año, vas a ser unos sitios que lo flipas. No sé, es un año que... ¿Te acuerdas que llegamos a Miami? A Miami. Y nos fuimos a ver karaoke, la de Fincher, acabamos. no, la de Fincher. Ah, es verdad. Y te dormiste. Me dormí, tío, estaba sí, zumbado, tío, me pilló en el jet lag. Zodiac. Oh, claro. Se peliculón. durmió viendo Zodiac. Es que si, Guau. hombre, si tienes Tuve que- sueño, la tuve Zodiac... que ver después. Sí. Joder, es Joder, que estaba, es peligrosa. estaba triturado y luego no dejó de recordármelo como... Hostia. Pero sí, fue un año súper especial, la verdad. Y yo estudié aquí en varias academias y es verdad que al final es el sitio donde encuentras a la gente. Yo es que me recuerdo que a nosotros en el TAI nos recibió el director, nos dijo algo así como tan motivador como solamente el 0,01 de vosotros se dedicará al cine. Qué Y maravilla. fue como, Ay. guay, todo bien. Luego fue Qué mentira majete. porque... Se levantó alguien de... No, todo el mundo dijo... Cayeron las matrículas. Pues vale, o sea, no sé, no estamos pagando el pastizal este. Vale. Pero... Esto lo Luego no fue patrocina verdad, TAI. luego no fue verdad. General, de aquella clase creo que he trabajado con la mayoría de la gente, porque es verdad que la industria explotó un poquito después con las cadenas privadas y el cine se rehabilitó muchísimo en aquellos años y he trabajado con muchos de ellos. Y yo creo que los sitios donde he estudiado generalmente ha sido donde he encontrado gente con la que luego he trabajado. Y es verdad que es sobre todo hacer y generar sinergias de ideas y de compartir momentos también de lo que se está viendo, lo que se está haciendo. Ahora mucho más. Veo la gente que sale de estos talleres y es verdad que de repente hay como generaciones de gente que viene De laboratorios. y conoce gente que además ha pasado esa primera criba de algo y al final pues eso, intereses comunes juntan a la gente y al final muchas veces configuran tu carrera. En mi caso fue, por ejemplo, también todo el mundo de los festivales de cortos. En el mundo de los Claro. festivales de cortos, toda la gente que acababa despuntando en los cortos es gente que luego nos hemos encontrado Claro. a lo largo de la profesión. Y yo sabía lo que hacía Dani, sabía sus cortos, pero sabía lo que hacía el otro sabía lo que hacía yo. Y entonces, ese mundo que yo no había hecho mi Interrail, que debía, pero me hice el recorrido de cortos, Sí, que era sí, maravilloso. sí. Pero Oye, muy guay. Te pagaban a lo mejor la estancia, tenías que pagar tú el avión. Cuando ya no podías ir, el de San estoy- Petersburgo no teníamos para el avión. Yo estoy en ese momento y soy feliz, ¿eh? Y es guay porque... Es con- que Estoy recorriéndome el mundo, me voy a Ámsterdam ahora. Digo, pero qué pero es que es guay maravilla con mi porque corto. ya no son los cortos de aquí, es un festival Claro. internacional de corto donde estás viendo a gente de Londres, de Sí, un sí, es la ruso, hostia. un tío que está haciendo cosas y aquello te llenaba la cabeza. Y es gente que iba a estar en la industria y que iba a ser vanguardia, por decirlo así. O sea, la gente que iba a contar cosas estaba allí. Y además te lo decían, llegaba la gente de, yo qué sé, de Warner, te decía, nosotros os buscaremos. A mí no me buscaron mucho, pero la gente es verdad, mucha gente de la que había allí acabó haciendo cine y esas jornadas pues compartías mucho. Además que entonces sí te veías todo. O sea, tú te metías en la sala y te metías Claro. una panzada de cortos que creo que no he vuelto a hacer en mucho tiempo. Pero era muy interesante porque sobre todo estás viendo lo que está haciendo la gente y compartes una sensación generacional de cosas que hay que contar. ¿Por qué hay esta inquietud? ¿Por qué estamos contando esto y no estamos contando esto otro? ¿No? Entonces yo en eso creo más que lo que fue la enseñanza que siempre decíamos que para explicarte el eje, pues ya te lo han explicado una vez. Yo sigo sin y ya entenderlo. está. O sea, Sigo sin entenderlo. y se ahora puede ya dirigir el sin eje ya no entenderlo. existe. Tiene un vídeo ¿Sabes? muy Como- guay. para nada, El eje pero, ya no pero el existe. tema era ¿Sí? que parecía que hacer cine era entender dónde colocar la cámara con respecto al eje. Bueno, pues ya está, eso ya lo aprendimos en 3 días y el resto era conocer gente y plantear y hacer. Y las escuelas a veces lo que te proporcionaban era darte una cámara. O sea, Claro, haber sí, montado, ese yo monté material, en esa 16. logística, ¿no? En aquel TAI que empezaba en aquel entonces, conseguimos montar en película.
película, que luego esa que desapareció Claro. muy, muy, muy rápido, ¿no? Las moviolas y luego yo lo que sí veía era mi amigo Diego Modino, que ahora que curra conmigo ahora, amigo desde la infancia, que él se fue a NYU a estudiar cine a Nueva York. Claro, para mí ese viaje fue también un viaje muy iniciático. Yo aparecí allí, aterricé en Nueva York y me llevaron a un rodaje de noche con el jet lag también me dormí después. Y me llevaron al rodaje fácil ese caer. y ya yo flipaba, porque él estaba estudiando allí, tenía un compañero de cuarto, José María Caro, que es el director en Max, y los conocía allí estudiando cine, y tenían una Steinbeck en el salón de su casa, o sea, tenían una montadora, y yo flipaba, digo, ¿esto cómo es posible? Y a esta gente le pagaban una calle en Nueva York para rodar un corto, y me parecía como surrealista. Sí. Y yo flipé, porque de noche me llevó, nada más aterrizar, atravesamos Queens, llegamos a una casa que yo no recuerdo lo que era aquello, y me metió en un rodaje, yo flipaba. Y mi sueño era haber viajado a Estados Unidos, ¿no? A estudiar cine, pero bueno. No te ha hecho falta. Yo al final aquí nos hemos apañado bastante bien. No te ha hecho falta. No, pero sobre todo fue el encuentro de los sitios por los que he pasado y sobre todo el recorrido de cortometrajes de la gente que luego ha hecho cosas y la influencia y las relaciones que haces para tu carrera después. Me gustaría saber, a ver, en teoría, porque esto es en teoría, porque yo no sé qué de dorado tiene, pero se supone como que vivimos la industria a nivel global, pero en España yo creo que también se ha notado la llegada del streaming como una especie de subidón de la industria, de trabajo a todos los niveles. Se produce muchísimo más, con lo cual todo el mundo, en teoría, tiene más trabajo. Pero yo, hablando con gente en festivales, no siempre parece que es así, ¿no? Yo tengo también dudas sobre si realmente se nota, si hay más oportunidades o hay más trabajo, pero sigue habiendo cierta precariedad o realmente esas oportunidades tampoco surgen. O sea, ahora parece como que todo está muy boyante, pero ¿es real? ¿Creéis que sí, es...? o sea, yo creo que ha sido real, que ha habido una especie de boom con la aparición de Netflix y el resto de las plataformas a producir, que ha sido muy positivo para nuestra industria, porque encima Netflix se ha instalado aquí como sede global de Europa, o sea, que es muy importante. Yo nunca he visto, o sea, ahora cada vez que vas a hacer una película o una serie tienes que llamar a tu gente un año antes, porque si no ya no tienen fechas, o sea, que realmente, igual que con los actores, o sea, es como que y actrices, Sí. es que realmente hay muchísimo trabajo. O sea, eso lo tienes claro, ¿no, Daniel? Sí, o sea, ¿estamos de acuerdo todos? Sí, lo que pasa es que yo creo que es una burbuja que está estallando ya, yo creo. Esa es la historia, ¿no? Y para mí, a mí lo que más me preocupa es que cuando yo hice mi primera peli para Netflix, fue 17, a mí me dijeron, nos gusta tu cine y queremos preservar tu idea. Y cuando hice la serie, La última fila, me dijeron lo mismo. Siento que ahora las plataformas se están convirtiendo en cadenas generalistas y que están muy obsesionadas con la gente, los viewers, no sé qué, con la audiencia. Y que al principio no, al principio querían hacer cosas buenas, cosas cosas para nicho, cosas más amplias, o sea, como que había mucha diversidad y eso era algo como muy abrazable y que yo he defendido mucho, y ahora siento, bueno, que las cosas están empezando a preocuparse, también es porque la burbuja está explotando y lo que necesitan constantemente es alimentar la bestia. Eso es, sí, ¿no? La fábrica de churros que llamo yo. Y lo que hagas lo pete. Claro, pero es curioso porque luego es verdad, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice él, que hay esta sensación, además que es verdad que ya en las reuniones y tal te das cuenta de que todo va a un lugar como muy preocupado porque esto ha funcionado, pues hay que repetir ciertos patrones, pero luego es curioso porque la serie que ha triunfado más en Netflix este año, si no me equivoco, es Mi reino de peluche. ¿Qué dices tú? Es una volada de cabeza, que a ver si eso cuando alguien se sienta allí y te dice quiero hacer Mi reino de peluche, es un tío que tiene una acosadora que no sé qué, va a decir sí, esto es... No, o sea que realmente sí que yo haría un llamamiento a que realmente cuando las cosas están bien y hay una autoría y hay algo que quieres contar y está como muy con una mirada muy clara, al final funciona. O sea que estamos entrando en esta cosa ahí como de repetir algo que tampoco, como sin alma, un poco, ¿no? Y no sé. Sí, también es verdad, o sea, que las series del año, la tuya, la primera, o sea, son series un poco nicho, o sea, que no son series que digas... No, esto o sea, que decir que eso la ha puesto una persona. Claro, ves mucha autoría
y ves un respeto al director y a los creadores, ¿no? O querer, imagínate, querer también es una apuesta como súper... Movistar en ese sentido sí, se mojan más. Es muy de darle voz a Lauda, a Alberto Rodríguez, a como a gente... La vida breve ahora, que es increíble. Sí. Cuando digo que es la apuesta de una persona, digo, en este caso es de Sofía Fábregas. Es decir, yo creo que si hablamos de cine, que hablamos de todo, pero si hablamos de cine, claro, aquí hay una diferencia muy grande que ha cambiado, y es que la gente va menos a las salas. O sea, al final, las ventanas de gente que tiene que aprobar películas se reduce. Antes el productor cogía... O sea, y la desaparición del productor tradicional, que es, hablo con Dani, me gusta tu idea, nos la jugamos. Busco la pasta y vamos a jugarnos la taquilla. Vamos al cine, estrenamos y si la petamos o ganamos un montón de premios en festivales, pues hemos acertado y digamos que el riesgo y la carrera, o sea, el productor se la jugaba en ese sentido y era el gran compañero de viaje y el promotor y ese equipo que formaban el productor. Súper defensor de los productores. No desde que soy productor, pero es verdad que un buen productor es un tándem maravilloso a la hora y tiene un valor creativo enorme, ¿no? Y yo creo que aquí las plataformas han reducido el papel de ese productor. Es decir, ahora hay 4 ventanas donde tú vas a vender tu idea y donde te la tienen que comprar y son 4 personas las que deciden. Y al final el riesgo o el valor de una película o de una producción también de serie depende de esos que nos ha tocado trabajar con los mejores. Sofía, Nos Vemos, ¿quién pensaría que Disney iba a hacer una serie sobre el 11M? Es que es de una valentía por su parte increíble. Si había que apostar por una plataforma, hubiese sido... Claro, pero se remite a una persona. Es decir, ese mundo del riesgo del productor con las plataformas disminuye, porque al fin y al cabo las productoras son las plataformas. Quien pone el dinero son las plataformas. Ahora eso va a empezar a cambiar y los original... ya no va a haber tantos original. Digamos que el nivel de las producciones va a bajar y ya te están diciendo que, bueno, tienes que empezar a jugar con coproducciones y tal. Y eso, por otra parte, no te dan todo el dinero para hacerlo, pero de alguna manera volver al momento en el que el productor creía en la idea de un guionista, de un director y juntos hacían... Lo que pasa es que al final volvemos al mismo sitio, que es a la pantalla. O sea, no... Lo que ha cambiado todo es que la gente no llena las salas de cine como antes y digamos que el trabajo del cineasta no se ve de la misma manera y digamos que las pelis más premiadas funcionan por otro lado. Es decir, yo creo que el mundo festivales, el mundo de las películas menos mainstream, por decirlo así, ha variado un poco, ¿no? Y yo no sé si está más alejado del público. Antes había la gran película que ganaba en un festival, era una película que se veía mogollón, o sea, era la leche incluso de los Oscars, ¿no? Y ahora no. Ahora es una película que vemos muy poca gente, o sea, que es como muy, muy nicho, ¿no? Entonces, todo eso está cambiando y está haciendo que tú a la hora de crear tengas demasiado consciente a quién se lo tienes que vender. Y eso es una putada, porque te está condicionando creativamente, porque tienes que hacer algo que tienes que convencer a 4 personas y tú sabes qué gusto tienen esas 4 personas, claro, y lo que tienes que hacer. Entonces, eso creo que condiciona mucho. Salvo que aparezca gente con unas ideas estupendas que de repente lo rompe porque entran en producciones que no son a lo mejor por dinero, no son demasiado caras y la apuesta no es tan costosa y de repente lo rompen, lo petan y dices, joder, claro. Pero eso es muy inteligente lo que tú dices del cine de guerrilla, que al final es, vale, pues yo no voy a esperar. Claro, es que al final... Claro. Y eso al final te da tu sitio. Porque llama la atención hasta Bayona, que viene a hacer pértiga contigo. Pero claro, pero efectivamente, es que es lo que hay que hacer. No nos podemos quedar quietos. Total. Y estar esperando a que alguien diga que sí. Bueno, ya los actores y actrices que te voy a contar. Sí. Yo siento que el encontrar esa persona que te va a apoyar y que te da la oportunidad es lo que hace que al final podamos seguir haciendo cosas. O a ti cuando de repente te coge Mercero, ¿no? Y dice, oye, pues dame 5 sinopsis o dame... O sea, que al final es como generar, pero estar siempre ahí y hay alguien que de repente dice, venga, pues te cojo la mano, venga, creo en lo que estás haciendo y vamos a ver cómo... Y esto es importantísimo. Y Sofía Fábregas es una grande, claro, sabe lo que hace, lo hace muy bien. O sea, Disney está haciendo unas producciones que son... pues increíbles, la verdad.
Yo estoy en el guión de Invisible y estoy muy orgullosa de esa serie también, que también es de Sofía y es increíble, o sea, está haciendo las cosas muy bien con Alejandra, o sea, muy guay, sí. A lo largo de vuestra carrera, ¿recordáis un nombre de alguien que os ha dado un empujón clave o os ha ayudado algo en algún momento que digáis, este momento fue crucial? Bueno, ya lo he hecho Mercero. Mercero para ti, yo ¿no? estoy, sí, ¿También? no estaría aquí. Completamente. Sí. No, porque ese guión que yo escribí... Antes que tu hermano. Y que llegó hasta... Bueno, mi hermano primero, pero si es ese guión que yo escribí, que pasó por mucha gente, que llegó a Carmen Utrilla, que se lo pasó a Mercero, y que los guionistas dijeron, porque no querían otro guionista en el equipo, claramente, pues ya eran 6, pues lo normal hubiera sido dicho, pues bueno, pues nada, pues ya está. Y ahí yo probablemente hubiera parado y aceptado el trabajo en AGF Claro. Unión Fénix, que Sí. me habían ofrecido, y yo creo que no hubiera aguantado mucho, la verdad, porque al final la cabra tira al monte. Sí, exactamente. Pero vamos, me cambió la vida, o sea, clarísimamente. Celia. Pues yo creo que tengo mucha gente que han sido pequeñitas aportaciones en mi vida y que han hecho posible, pero la verdad es que voy a ser mucho más, o sea, yo creo que mi chico, ¿eh? Ah, sí. O sea, porque realmente yo puedo hacer, o sea, tenemos 2 hijos y yo hago todo lo que, o sea, me apoya de una manera increíble que permite que yo pueda volverme loca, ponerme a escribir, me dé mis... O sea, es que si no estuviera él, o sea, mi familia sería un desastre. Entonces es como, tengo que... ¿Podemos saber cómo se llama, Celia? Francesco Francesco. Pozzi. No, es verdad, y a Grande lo mejor Francesco. es cierto que... Pero es que si no estuviera él, yo me habría agotado muchísimo antes o no habría podido... Es que es una persona que está siempre ahí. Bueno, y también mi hermana, ¿eh? ¿Tienes 2 hijos ya? Tengo 2 hijos ya. Madre mía. Una niña de 1 año. O sea, aquí estoy en mitad de posparto prácticamente. Toma ya. ¿Y el otro? Y aquí el otro 7. Joder. Wow. ¿Y tú, Jorge? Yo tengo uno ya de 18. O sea, ¿En el mío serio? el mío está ¿En ya- serio? sí, La ¿Pero antes de qué 4, dices? yo ya, El mío ya- está ya en estoy la como en la zona carrera de ya. confort. O sea, tú estás ahí Esta es empezando zona la de- etapa ¿Cuánto, guay. cuánto? Claro, 4 años. Que ya empieza a ir al cole y ya es Ah, como que estás relax. en confort. Joder. No, para mí sí, ahora es como... el primer año y medio es la mierda hombre, absoluta. El año y medio es la mierda total. Oye, la conciliación cero, es yo un estoy a temazo. cero. Tendría que Sí. estar aquí mi hermano Alberto para contaros que también es muy fastidiado, o sea, es muy jodido y sobre todo porque dirigir, pero en general producir es un pozo que te absorbe de una manera y que además lo pagas si no eres capaz de tener esa capacidad de conectar contigo y de tener tu momento para que las cosas germinen ahí. Eso es tremendo y es una lucha además desgarradora porque son tus hijos, es tu familia. No, es claro, es un temazo. Y necesitas tener un punto de egoísmo porque lo Sí. necesitas. Eso es terrible, Es que si no, no ¿no? puedes, Y, sí, sí. y estás ahí Y la entre culpa, las la dos cosas. culpa. La culpa, esa Eso es lo que a mí sensación. más me ha perseguido en estos Sí, 4 ya años. mi hijo lo tiene. ¿Sí? Cada vez que yo me iba a rodar o a hacer algo, yo en la serie que rodé, nunca lo he pasado tan mal porque cada vez que me iba a rodar me sentía culpable. Me parece tan fuerte y tan estoy bonito que digas estoy esto, abandonando Daniel. a mi hija. Sí. Pues es una cosa muy potente que digas esto, porque yo... Mi psiquiatra dice que no es muy bueno. No, es muy potente porque la culpa siempre ha estado en las mujeres, Ya, ¿no? ya, En la ya. maternidad. Entonces, hay una entrevista increíble que le hacen a Berman, cuando ya es muy mayor, que tiene como, pues estará ya al punto de palmarla prácticamente, y le están haciendo una entrevista en la televisión sueca y le preguntan... ¿cómo puede ser que hayas tenido 11 hijos? Dice, porque claro, yo tengo, la entrevistadora le dice, yo tengo un sentimiento de culpa y tú tienes 11 hijos o 9, no sé cuántos, dice, y no has parado de crear. Y a él le da un ataque de risa. Dice, ¿culpa? ¿Qué es eso? Y es que ya no es solo el tiempo que te Claro, vas. entonces de repente digo, pues qué bien, ¿sabes? Yo de por Berman fin- a Daniel Sánchez de Arévalo, por Daniel fin el sale mundo está reforzado, ¿eh? cambiando. Este pero- podcast sale reforzado, Dani. No es solo el tiempo que te vas a rodar, es el tiempo que te abstraes. Claro, no, O sea, claro. a mí mi chica me reprocha mucho, no me reprocha, ella sabe, es de la profesión, entiende esto y al revés, si no fuera por ella también no. Claro. Pero tú hay un momento que dices, pero que tú desapareces. Tú hay un momento que entras en tal, estás ahí sentado pero no estás. Claro. Entonces, estás en otro Sí, sitio sí, total. y ya sabes que no es que te desprecie, no es que te ignore, es que entras en un momento en el que te abstraes y mi hijo Y me hay lo otras decía, ¿no? personas alrededor que están sosteniendo, mi porque padre si no- te dice, hola, te estoy hablando, te dice así, tú estás en otra. Yo, a la pregunta que hacías Sí. antes, yo mi hermano, básicamente es en todo lo que hemos abordado, Qué bueno. montamos la productora juntos, creativamente desde Crematorio, es ese frontón y esa
también esa brillantez de ideas que fluyen de una forma más rápida, siempre, o sea, sería imposible hacer esto solo, sería y no es como, o sea, ¿cómo es trabajar con tu hermano? Me parece complicadísimo. Pues mira, en ese ¿Y momento que no, os gritáis mucho? que hablamos lo justito y necesario. Pero, no, casi nada, no tenemos malos rollos para nada, no somos familia y además... Pero precisamente por eso, por ser el talante, familia... no, pero por el talante confianza, ¿no? yo creo pero... que por ejemplo, hablábamos de mi padre que tenía 6.000 películas de VHS. Pues es que y a veces es casi un problema, ¿eh? Llegamos a pensar en estéreo porque tenemos los mismos referentes, pero no solamente los mismos referentes cinematográficos, sino los mismos referentes vitales. Entonces hay un momento en el que compartimos bromas muy privadas que cuando hemos empezado a trabajar con otros guionistas hemos tenido que entender que no nos entendían. Entonces, porque claro, o sea, hablamos en términos muy privados. Pero eso nos ha permitido, y luego es verdad que hay un punto en el que ya es muy difícil pensar y parir cosas a 4. Lo hacemos a menudo, pero siempre necesitas un momento donde tú necesitas hacer digestión de ciertas cosas y luego hay una puesta en común. Pero bueno, yo creo que eso es una cosa que también se cultiva, es decir, el trabajo conjunto y la suficiente distancia como para que cada uno crezca y pueda hacer las cosas. Es como los grupos de música. Hay grupos, los Rolling, por eso que suelen acabar mal. Algunos siguen de por vida y uno es consciente de eso y también busca la manera de que... Porque al final, luego ya hay una cosa que pasaba cuando hablábamos de la continuidad y todo esto. Nosotros montamos una productora que de alguna manera también hay que alimentar, en el sentido de que yo montamos la productora pensando que así conseguimos controlar, yo en caso de la dirección, porque yo siempre puesto como la dirección por delante, así puedo dirigir lo que yo quiera. Y luego no, porque tienes que hacer tantas cosas que eso, hay un momento que parecía que te estaba alejando de la dirección, porque tenías que asumir 4, porque al final cuando tienes que alimentar la empresa lo que planteas es que tienes que generar 6 proyectos para poder hacer uno. Y entonces tienes que montar 6 proyectos en paralelo, porque sabes, esa es otra de las cosas que pasan, que te compran un desarrollo, pero el desarrollo no significa que vaya a llegar a buen puerto, lo que puedes estar trabajando como una mula y eso no va a ninguna parte, aunque te hayan pagado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, compartirlo, porque esto también es muy difícil no tomarse las cosas personalmente, eso compartirlo con alguien con la que tienes tanta confianza como tu hermano, pues en mi caso ha sido fundamental para hacer las cosas que hemos hecho, ¿no? ¿Y qué diferencia de edad tenéis? Yo soy el mayor, le saco 3 años. Ahora el otro, el más pequeño, Fernando, que le saco 7. Ah, hay un tercero. Hay un tercer cabezudo que viene a trabajar con nosotros ¡Ostras! También ahora en Cubic. Y bueno, la idea también es generar nuevos proyectos y que algunos no dependan directamente de nosotros, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos una parte creativa. Fernando viene ahora pues para plantear con nuevos creadores, otros directores. Incorporamos en un momento, empezamos a trabajar. La zona, por ejemplo, la escribimos solo mi hermano y yo, pero nos vemos, y en esta que estamos haciendo ahora trabajamos con los hermanos Remón, y es una gozada liberarte parte de la escritura, aunque hacemos los tratamientos, pero no dialogamos, y eso es necesitas liberarte por otro sitio para lo que hablábamos al principio, para no perder esa parte de dirección. Y ya te digo, ahora estoy como muy, muy emperrado en recuperar. Yo, permitidme, aquí voy a hacer una confesión delante de cámaras, y es que yo siempre, bueno, que también he tenido proyectos entre manos más del lado periodístico, ¿no? Siempre he visto súper difícil conciliar vida laboral, por decirlo así, con esa vida social en pareja muchas veces. O sea, yo reconozco abiertamente que mi soltería en parte es debida a que me cuesta encontrar el hueco, porque estoy como siempre muy dedicado a esto, a la creación de contenido y todo esto que la gente sabe. Claro, muchas veces a mí me contradicen amigos míos, eso es una estupidez, se puede, con vuestros ejemplos, lo tengo claro, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Es decir, hay que renunciar a cosas. Es que la conciliación es un mito. O sea, yo me he hecho... Y con hijos imposible. En yo me he hecho mucho de menos a mí mismo. Ahora ya no tanto, pero cuando nació mi hija, ¿y yo dónde estoy? Yo he desaparecido. ¿Hace cuánto no voy a Nueva York yo a pasear? Daniel, por favor, este momento. De repente Daniel ahí, súper me encanta. Sí. No, pero es que es mi gran tema. Sí. Es que, porque claro, además, claro, a mí me preocupa mucho, Daniel, lo reconozco. O sea, yo necesito estar con mi hija, quiero estar con mi hija, me gusta llevarla al colegio, recogerla, pasar con ella, dormir con ella si puedo. Su madre también trabaja, es directora de producción, o sea que ahora está rodando en Galicia, entonces nos compaginamos, pero claro, tenemos vidas muy, muy intensas y a mí me ha costado muchísimo.
pero yo me echo de menos. Y otra confesión, está muy jodida. A veces he dicho, qué pena no haber nacido en un mundo más machista. Hombre, claro, te habría ido genial. Donde la mamá hace así, Claro. el papá se pira. Mi padre dice, yo te Hombre, cuidaba mucho, papá, tú trabajabas mira, de 8 de la mañana a 8 de la tarde y yo te amaba, no te preocupes. Mi Pero tú padre no estabas ha cambiado un pañal en su vida y tiene tú estabas 4 ahí hijas. currando o sea, y mamá, la pobre ahí pim pam con los 3. Es que a ti te hubiera ido muy bien, claro, un mundo más machista. Todavía hay gente que lo es, ¿eh? Que todavía, No, ya. se Todavía resisten. hay curro que hacer. Pero claro, para nosotras, Pero ojo, no Celia, parable. yo hablo hasta incluso de pareja. O yo ya me estoy yendo al extremo. A lo mejor, puede ser que yo tenga esas... Eso Es es que un poco claro, extremo. o sea, es Pero como bueno, pero cuando puedo tienes entenderlo. hijos ya es como, es Claro, que ya. todo Estoy abriendo un el castillo. mundo... Es que hijos ya es lo... Ya es Claro, el no, nivel. bueno, que- eso ya ni lo concibo, pero a veces digo... No, pero qué de bueno. pareja, pues yo no sé. En mi caso, por ejemplo, es que mi chica trabaja en esto. Claro, es que yo creo que esto es Tienes que importante. Tienes que compartir, sí. Y yo creo que lo entiende y de hecho ahora mismo a nivel es mi mayor soporte psicológico de estabilidad, porque si no sería completamente imposible. Y es verdad, es la dicotomía esa que es tú necesitas ese punto de egoísmo para crear, es Total. imposible. Y quien esté contigo lo tiene, o sea, lo tiene que entender. claro. A ver, hay que equilibrar, conciliarlo. pero Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa pues somos muy niños friendly, es decir, todo el mundo tiene su familia e intentamos Claro. conciliar de la mejor Es manera que están posible. ahí. Somos muy flexibles, la gente trabaja mucho desde casa, nada se deja de hacer, pero todas maneras- pero entendemos, pero sobre todo si tu entorno eso está aceptado, es menos jodido que si realmente tú te sientes señalado porque todo el mundo va a piñón fijo sobre lo suyo y parece que el que no está haciendo las cosas eres tú. En nuestro caso es que eso está bastante compartido, pero aún así... sí, es de todas maneras hay planteamiento en los últimos años que hay gente que está cambiando un poco esto, o por lo menos lo está intentando. O sea, se están implementando otros tipos de trabajo dentro de lo nuestro, que ya es complicadísimo, para intentar gestionar la vida con el trabajo. Y, por ejemplo, el otro día Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, en una entrevista en la SER, decían que ellos, uno de los condicionantes que tenían en su serie era que a las 5 de la tarde se terminaba, sí o sí, porque consideran que a las 5 de la tarde recoger a los niños tienes que hacer tu vida. Entonces, este tipo de cosas rodaje que también. en rodajes se terminaban a las 5 de la tarde los rodajes. Entonces lo dijeron en la SER y era como, hay una cuestión de queremos que se pueda vivir. O sea, que podamos conseguir que lo nuestro no sea ¿no? Entonces, evidentemente tienes que tener dinero, que te apoyen, que tal, y que tener una plataforma que pueda hacer esto, pero que hay gente que lo está haciendo y lo está intentando. O también me acuerdo de de Morena, ella, no me sale el nombre ahora. De Morena Films. Sí, que también está metiendo todo. Merry Colomer está haciendo también en sus rodajes que haya conciliación, o sea, que tenga ludoteca, o sea, que no sea un impedimento el tener hijos, que tú no puedas trabajar o que de repente te condicionen. Entonces, sí que es un temazo increíble y no sé de verdad cómo se puede solucionar, pero que poco a poco se están haciendo cosas para que podamos vivir también, que si no, que parece que estamos todos chalados. O sea, hay que vivir. O sea, Jorge ha dicho una cosa que es claro, ¿no? Es ese punto de egoísmo que yo Claro, creo hay que esto tenerlo, sí, demanda. sí. Es que si no, no hay manera, ¿no? Digo yo. No, claro. Yo estoy Pero es metido como en el una equilibrio, vorágine. es decir, mientras se entienda que de aquí a aquí, pues mira, pues ahora con mi hijo estamos viendo carreras y tal. Digo, mira, tenemos que ver esto ya, porque yo en un mes voy a desaparecer, o sea, no me vas a ver. Tenemos esta ventana, vamos a hacerlo. Claro, Eso es organizarse, entender los procesos e intentar llevarlos de la manera más racional posible, o sea, no ser unos desalmados. Te quiero Claro. decir que al final Es un equilibrio, al sí. final es eso, y lo que dices tú, todos además necesitamos nutrirnos emocionalmente, porque la autarquía no funciona en esto, o sea, si no recibes no puedes contar, no puedes Claro. hacer, y una de las obsesiones es esa, poder disfrutar también. Lo que pasa es que es verdad que lo bueno que es enlazar dos proyectos seguidos, como nosotros hemos pasado, por ejemplo, en el anterior tardamos mucho tiempo y en este hemos enlazado dos proyectos seguidos, es verdad que la promoción del final, no sé, ya te enganchas con el siguiente y de joder. Pero bueno, eso es la parte deseable. Pero dentro del día a día yo estoy un poco con Garrido y con Valor, porque es verdad, en nuestra productora creo que tenemos un poco esa sensación. Ahora, es verdad que cuando llega el rodaje es fuerza mayor. Sí. O sea, ahí no hay tutía, es verdad que es todo muy concentrado y luego puedes compaginar las cosas, pero el rodaje es lo más complicado. Bueno, yo estoy flipando con la nueva ola de cine español, absolutamente comandado por una generación de mujeres cineastas acojonantes. Cada año, además, aparecen nuevas figuras.
Pero, y aquí Celia, me gustaría que capitaneases tú un poco la opinión al principio. Esto no se ha ido siempre así. Obviamente, decir lo contrario sería pues mentir profundamente, ¿no? ¿Cómo ves el tema? ¿Qué has sentido tú en cuanto a, pues... ¡Wow! Venga, Celia, vamos allá. A ver, evidentemente las mujeres están empezando a entrar ahora en la industria de una manera un poquito más acercada a lo que sería paritario. Seguimos sin ser la mitad, o sea, dentro del terreno profesional, pero sí que está habiendo un avance y esto es innegable. Tiene que ver con las cuotas. O sea, no tiene que ver con otra cosa, porque de hecho estas grandes mujeres que están saliendo, grandes cineastas que están haciendo ahora cine, pues son casi todas han salido porque vienen de subvenciones de ICA, donde se establece el sistema de cuotas y hay un determinado número de puntos que establecen que por ser mujer vas a tener una puntuación, ¿no? Entonces esto ha hecho que entren estas mujeres, o que hace años cuando se decía es que no hay mujeres de directoras de fotografía, bueno, pues cuando de repente el ICA dice si lo puntúa, aparecen un montón y además son buenísimas. Entonces, esto tiene que ver con un sistema que se establece y que hace que se empiece a ver oportunidades, ¿no? Que al final se trata de que tengamos las mismas oportunidades. Pero, sin embargo, en la parte más privada, o que no hay tanto, que no está tan legal, o sea, no está hecho legislado el tema de la igualdad, pues evidentemente tú ves las series que se hacen en España o proyectos que tienen, pues hay pocas mujeres capitaneando todavía, o sea, normalmente son hombres y los porcentajes son muy diferentes y además bastante vergonzosos para mi punto de vista. Ahora bien, que las mujeres son increíbles y que son estupendas todas las que salen, sí. Pero también tiene que llegar un momento en el que seamos auténticas mediocres de la vida, que hagamos cine basura como hacen nuestros compañeros y estar en el mismo sitio. O sea, decir, porque yo creo que no todos son genios, no todos hacen peliculones, no todos son increíbles y ahí están y tienen oportunidades. Por eso siempre digo que es muy importante que te den la oportunidad. Y ahora mismo, claro, las mujeres son increíbles, pero yo creo que la verdadera igualdad llegará cuando seamos o sea, haya una mediocridad también constante en nosotras y podamos hacer auténticos truñacos y sigan apostando por nosotras y no digan, sí, vas a hacer tu segunda peli, porque a ellos le ha pasado. O sea, que tener como esa capacidad de poder equivocarnos. Es que la equivocación a nosotras no se nos ha permitido. Y luego también hay otra cosa que históricamente... No es que no haya habido mujeres, porque luego te pones a investigar y en todos los países, incluso en pintura, no solo en el cine, en pintura, en literatura, hay grandísimas artistas que han hablado, que han hecho y lo que pasa es que se han borrado. Entonces es como si no existieran y hay que tener cuidado con esto porque nunca se sabe, siempre parece que hay avances y luego de repente esto se borra y parece que siempre empezamos de cero y no, ha habido muchas mujeres que han hecho cosas increíbles, pero también hay un problema de que se las ha borrado, se las ha ninguneado y no se las ha mencionado y no están en ningún sitio. Y luego te pones tú a investigar y dices, perdona, esto lo estaba haciendo esta mujer hace no sé cuántos años y esto no está en ningún sitio. Y es como, wow. Yo hablaba con alguna directora en alguna entrevista y bueno, me contaban, ¿no?, que directamente los productores, si el guión fuese bueno o no, iba al final del taco. Hombre, claro. Descaradamente, vamos. Y yo luego tengo mi experiencia... O que cobran menos. O sea, que yo de Hombre, repente también. recuerdo algunas compañeras directoras que yo haciendo mi segunda peli y ellas haciendo su cuarta, quinta, que les pagaban menos. Claro, y eso sigue pasando. Pero por sus santos cojones. Sí. No, o sea, y directoras sí. reconocidas, no cualquiera. Y para mí hay una cosa clave que hemos estado comentando antes de grabar, y es que, claro, cuando Jorge y yo empezamos a hacer cortos, que eran todos los cortometrajistas éramos mayoría hombres, es lo que tú decías de que no hay ese espacio para que tú digas, yo también puedo. Claro. Porque claro. si piensas que todos los directores son tíos, es que ni te lo planteas. Entonces ni te lo planteas. Es que ni te lo planteas. Yo ni lo veía como una opción. O sea, y ahora... Para mí esa es la clave, que claro. de repente que tú digas, coño, se puede. Claro. Sí, esa necesidad del referente. Se puede porque... Cercano. Voy a intentarlo. Claro, porque lo ves, está cercano. Puedes hacerlo bien o mal o regular, pero se puede. Y luego hay ser consciente, ¿no?, de eso. Sí. Y que hay algo como que parecía que estaba como bloqueado, ¿no? Esto es un terreno acotado, ¿no? Sí. Sí, que nosotros nos miramos, es verdad que esa sensación que tienen las mujeres de club de hombres en el que hablamos de nuestras cosas... es que el mundo es un club de hombres. Sí, es verdad que pasan... Y ahora con Trump y Elon Musk, ni te cuento. Ya ni te cuento. Pero ojo, me estoy recordando un capítulo al hilo de Elon Musk de Good Fight. No sé si acordáis ese capítulo en el que
amanece y resulta que ha ganado Hillary Trump. Oh, Hillary me encanta, Clinton, sí, que ella tiene... y de repente sí. no existe Trump, ese primer mandato, y entonces no aparece el Me Too, ¿no? Porque Es no increíble. hay un movimiento. Ojo con los movimientos pendulares y todo lo que puede traer el hecho de que haya una resistencia a Trump, ¿no? Yo no sé, estoy muy pesimista, la verdad, pero creo un poco en todo eso, ¿no? En la reacción. Hombre. Que tiene que haber una reacción porque si esto es solo el primer mes, o sea, yo no quiero No, ni no, pensar qué nos va a pasar a mediados de año. Pero hay dos cosas. Yo creo que nosotros los hombres venimos de ahí, es decir, era una estructura en la que ni te planteabas Claro. cosas. Es verdad que a veces juzgarnos desde ahora, decir, claro, es que yo como hombre me veo y digo, claro, es que teníamos esas conversaciones y lo ves Es que el mundo desde es hoy así. y lo entiendes. Entonces, yo te pongo mucho también en valor el recorrido que tienen que hacer y que han hecho los hombres y que yo creo que hay que valorar en la medida que eso es real, no los Errejón y Monedero de turno, que eso es otra cosa. Te quiero decir, tenemos que hacer un recorrido real hasta llegar a un punto que creo que es importante, que es... Porque tampoco puede ser una especie... Porque a veces oyes y hay cierto tonito de como de tolerar. O sea, No, la palabra tolerar... No se puede, o sea, no es una cuestión de que de alguna manera este mundo de hombres tolere... No, yo creo que han llegado con una fuerza y con un consenso de lo que se está viendo y sobre todo... todo este mundo de los que nos hemos dedicado a esto, tampoco somos tontos, estamos acostumbrados a nutrirnos de miradas nuevas. Y lo que ha generado esta ola de mujeres es una ola de miradas nuevas que también nos baña a nosotros, también nos obliga a mirar de otra manera. Y eso es brutal, o sea, Claro. realmente cambia creativamente todas las mentes de hombres y mujeres. Y hay un último elemento que creo que es fundamental, que es el hecho de que el hombre tiene que entender también que hay un punto en el que si hay una mirada líder, hay una mirada que baña todo eso, el hombre tiene que ser el que favorezca y el que se ponga a disposición de. Igual que hemos tenido hombres y mujeres que se han puesto, digamos que al servicio de una idea creativa, por ejemplo, pienso en Alauda, pienso en ti, Alauda, son nomás. grandes líderes. Es la y hostia, son ¿no? líderes de hombres que tienen que tienen que luchar para auparlas. Es decir, no es una lucha de cada uno tenga que buscar su rincón, no. O sea, esta lucha es de todos, claro, y estaría guay que esto se sintiera. Y yo creo que en gran medida sí hay una participación. Es verdad que en los puestos de liderazgo es ahora y sobre todo de la mirada, porque aquí estamos hablando de mirada. Claro. Y las miradas que llegan. Pero ya de por sí durante bastantes años, y yo lo noto en la energía de los equipos que vamos conformando, yo creo que la mujer está muy presente en los equipos o cada vez más presente y eso lo notas en, pues eso, en la energía de los equipos que vamos... De hecho, yo por ejemplo hay veces que tenemos equipos a lo mejor y notas, digo, es que nos falta... O sea, tenemos una energía demasiado masculina muchas Pero veces. es que eso es muy importante darse cuenta. Y necesitas, o sea, realmente es necesidad porque tú ten en cuenta que más del 51% de la población mundial tiene su propio punto de vista que no hemos estado mirando y que no podemos vivir de espaldas a eso porque conforma nuestro mundo exactamente igual, ¿no? Y eso los que queremos mirar el mundo lo necesitamos y yo creo que es necesario. Y yo creo que dentro de los equipos es algo que yo creo que se ha ido conformando de una forma más natural. Sí es verdad que el liderazgo es algo que ha llegado ahora porque llega con ese punto de vista y yo creo que el hombre tiene que llegar, o los hombres, es muy bonito cuando se ponen al servicio de eso, de aupar una figura femenina o de una mujer con su propia mirada. Sí, totalmente. Bueno, voy a cambiar totalmente de tercio, o casi. De los Goya, el 47 os convence. Bueno, la dupla, el 47 y la infiltrada de Arantxa Echeverría. O sea, yo lo que... A mí no me gustan mucho ninguna de las dos, lo digo abiertamente. Pero a mí lo que sí me gusta es que este año la Academia haya puesto en valor también las películas que han levantado un poco la taquilla del cine español. Y eso que yo creo que es Casa en Flames, La Infiltrada y el 47, que han hecho unas cifras, sobre todo La Infiltrada. Y creo que está bien que nosotros académicos valoremos eso también. O sea, Suele pasar, ¿no? Generalmente, ¿Tú crees? Eso es un temazo, Sí. Daniel, generalmente porque... las No, pero entonces Santiago Segura... La que más taquilla hace... Bueno, Santiago Segura a lo mejor, no lo sé. No lo sé. Pero Todo sí, suele respeto, pasar. suele De hecho, pasar, la academia es un sí. poco, en ese sentido, es conservadora, quiero decir, ¿no? Yo creo que Bueno, sí, porque... Rosales, por ejemplo. Claro. Bueno, sí, pero no está siempre... La Soledad no fue el caso, Ya, pero, no, pero son como cosas muy... Sí, muy Sí. puntuales. Muy puntuales, sí. Las películas que suelen ganar el Goya no son grandes taquillazos de taquilla. No. Claro,
Bueno, Un cierto tipo de campeones sí. Campeones, sí. Un cierto tipo Vale, de bueno, taquilla. ahí es- y al final ven, pues sí, efectivamente. Pero si es que los Goya lo hacen siempre bien, No, joder. me encanta este podcast ahí lanzado. A ver, claro, yo ahí tengo mis más y mis menos. Yo creo que hay años, o sea, son muy diferentes. Sí. Es que hay años que hay cosas como muy especiales que es muy difícil, ¿no? Claro, años verlas. de la isla mínima. Claro. Luego estaba Alberto Y Rodríguez luego con, cosas muy con- especiales que pasan. Yo me acuerdo el año de... Hoy está, bueno, claro, esto no se emite hoy, pero es que hoy está en los César Elena López Riera. O sea que Venga, está Elena, pues nominada en ánimo los desde aquí. César. Ojalá cuando esto se vea ya Elena pueda estar celebrándolo. Es un orgullo, joder. Hombre. Estabas diciendo algo, perdón. Sí, Sí. estábamos hablando de los Goya. Se me ha ido el nombre de la película. Perdón. Aquella película es Sesgay con Javier Cámara Sí. y... Sí. Truman. Era el perro. Truman. No, no. la otra, Ah. la de las parejas, ¿no? Sí, que era un veterinario rural, Javier Cámara y Eduard Fernández. Truman, no. es... Un perro. es no me acuerdo. Que es, fíjate, no me acuerdo del título. Y me encantó la Sí. película y pasó súper desapercibida. Decías, es ese tipo de películas que en otro momento, ¿no? Dirías, es que se lo va a llevar. Y las pueden otras que... Yo este año es que estaba muy con segundo premio. Sí, yo también, muy fan. Soy Sí. granaína, me gusta mucho Isaac La Cuesta. Pero estás de acuerdo, es una Celia, peli- conmigo que es... O sea, yo no se la recomiendo a mucha... A mí me encanta, es la que más me gustaba, pero no la recomiendo porque no tengo narices. ¿Por qué? Porque creo que es bastante difícil de ver. O sea, es una ¿Ah, peli... sí? Yo, a mí, sí. Yo no, De yo ver, no la no, disfruté. pero- o sea, Yo entré de cabeza, ¿eh? Pero... O sea, es un viaje así un poco, Claro, ¿no? claro, es un poco te tiene que onírico. gustar la música, eso sí, Sí. claro, si no... Y La Estrella Azul también me gustó. La Estrella Azul... Claro, a mí la Estrella Azul también. Yo con el 47 y La Infiltrada, pues bueno, tampoco estaba como muy eufórico, ¿no? Pero vamos... Soy muy- Pues hazte académico y vota. Estoy en ello, Daniel, Es que soy estoy muy en fan ello. de Ya he Eduard. mandado mi candidatura, lo digo en Eduard, serio. es que estoy es lo apuntado. más. Y además lo Claro. adoro y y yo es que lo que hace Eduard siempre pues Sí, todo sí, bien sí. siempre. Me gustaban los Mi destellos favorita también de era- Pilar Para mí Palomero. era Marco, Guau. mi favorita de este año. Marco, La que genial. más me ha gustado es Sí. Marco. Es que yo soy muy fan de los vascos. Sí, Bueno, ganó Son- el maquillaje son Nacho increíbles, Díaz, que sí, había son hecho su increíbles. maquillaje, que es genial. Y Carmela y Sergio, Sí. que he trabajado con ellos. bueno, pues yo creo que estamos, chicos, estamos ya, me están haciendo ya así que bueno, con el relojito. ¿Y esto quién lo va a ver? Es larguísimo. Mira, esto- Si alguien llega hasta La el versión final... reducida, ahora nos lo editan y nos Gracias. ponen lo peor, ¿sabes? Daniel, estate por seguro. O sea, yo voy a dar la turra con esto a niveles Ay, que me va a odiar la gosh. gente. Yo, rápido para acabar, chicos, una peli favorita. Oh. Una peli Guau, yo no- favorita. Uf. Wow, esto es Así de la vida. Eso, ya, os tenía que haber preguntado primero y que lo hubieseis... Es que esto es, para mí es dificilísimo de, Sí. de contestar. Depende de la yo época. rápido, La Gran Evasión. Es Depende la peli de que la más época. ¿La veces Gran he visto. Evasión? Es la peli que más veces he visto y que la usaba de chaval hasta para echarme la siesta. Pues mira, en ese orden, El Tercer Hombre. Es Ostras. una peli que me... Yo te voy a decir hoy una, Que te me podría marcó. decir mañana otra, Sí, es que pero sí, esta claro. siempre Pero, está. Celia, tú imagínate que esta respuesta... De esta respuesta depende que tú... O sea, yo la peli que Tengas 10 posiblemente más películas veces, aseguradas. bueno, más veces he visto en mi vida, puede ser, es Tomates Verde Frito. Ostras, O sea, yo soy de... Ahí estoy con la Kathy Bates, ahí ¡Tawanda! qué maravilla. Muy bien. Bueno, pues Daniel, Jorge, Celia, ha sido un placer. Repito que estoy súper ilusionado con este programa. Vais a pasar a la historia, tenga esto mucho recorrido o no, porque fuisteis los primeros, así que muchísimas gracias por estas casi 2 horas. Y bueno, pues nos veremos en algún festival o en alguna entrega de premios, o suerte con los proyectos, que vaya todo muy bien. Y nada, pues que muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros pues nos vemos en el segundo de muchos y otros que llegarán. Gracias a todos, espero que os haya encantado y ya sabéis, haz que pare forever.